las leyes de Dios. Y fíjense cómo ahí aclara que si bien Job era un hombre temeroso, él estaba rodeado porque el Señor era un escudo alrededor de todo lo que tenía. Ahora le invito a que busquemos en el libro de Nehemías, donde está la historia a través de la cual usted se va a posicionar usted como esos muros que para ese entonces estaban abajo. Muchas veces usted y yo en nuestras áreas de nuestras vidas, a veces parece que está detenida, está caída y no vemos avance. En ese tiempo esos muros estaban destruidos, esa ciudad fue asolada porque ellos desobedecieron y los enemigos vinieron y lo invadieron y acabaron con todo. Nuestra desobediencia muchas veces nos ha traído consecuencias, pero yo quiero que usted sepa que Dios tiene un tiempo para que usted sea levantado y restaurado, y hoy es el tiempo, hoy en día, el tiempo de ahora, es el tiempo que Dios ha escogido para que todas las áreas de nuestras vidas sean levantadas, como Dios envió a Nehemías a levantar esos muros. Yo no sé cuál es esa área que usted le está pidiendo al Señor que levante y que afirme. No sé si es su vida familiar, si es su vida espiritual que de pronto está caída, si es su vida económica, si es su vida sentimental que está como los muros de Jerusalén derribados. No sé cuál es el área que quizás está abajo, pero yo quiero que usted sepa y entienda que Dios la va a levantar. Y así como Nehemías se propuso obedecer al Señor, cuando usted se proponga obedecer al Señor, usted va a comenzar a ver cambios en su vida. Le voy a leer Nehemías capítulo 4. Quiero que busque por favor a partir del verso 1. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Muchas veces cuando usted se propone restaurar áreas en su vida o hacer cambios para que la cosa se levante, más de uno va a decir: ¿y de cuándo acá? Porque esa manera tuya ahora de comportarte, ahora si quiere, sepa que Dios es un Dios de oportunidad, y cada vez que usted quiera, Dios va a querer que áreas en su vida sean levantadas. Dice el 3: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifiquen del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios mío, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando usted se propone levantar una área de su vida, lo primero que nos va a atacar muchas veces es el desánimo. Porque fíjense lo que dice allí, que esa muralla fue levantada hasta la mitad. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para levantarnos. Hay momentos en que nosotros decimos: ahora sí es verdad, sí voy a cambiar, yo voy a proponerme que de verdad esto ya sea distinto en mi vida. O ahora sí, quizás cosas que usted sabe que debe hacer para que una área en su vida sea levantada, y lo ataca el desánimo. ¿A cuánto le ha pasado? Mire, vienen pensamientos de que eso es difícil, eso es una perdedera de tiempo, ¿y para qué? Sepa que así como estaban estos hombres haciendo burla y escarnio de la obra que los judíos hacían por mandato de Dios, así muchas veces el enemigo ataca su mente y ataca mi mente, a veces a través de personas como tal, pero a veces ataca nuestros pensamientos para desanimarnos y que nosotros pensemos que lo que estamos haciendo no vale la pena hacer. Y es una de las primeras cosas que cuando usted y yo nos proponemos levantar un área de nuestra vida, lo primero que nos va a atacar es el desánimo. Y hoy el Espíritu Santo tiene como propósito librar nuestras vidas y traer esa valentía y esa fe que necesitamos para poder ver la obra en esa área de nuestra vida levantada. Sigo en el 6 y dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, otra vez estos mismos personajes,
Tobías y los árabes y los armonitas de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, ya que los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fíjese usted que la obra estaba ¿hasta dónde? Hasta la mitad. A veces comenzamos cosas, nuestra vida espiritual, por decirle a usted, creímos en el Señor, caminamos, hemos quizás dejado de hacer cosas que ya entendimos, cosas muy grandes y entendibles de que ya eso como hijos de Dios no lo podemos hacer. Pero muchas veces hay portillos. ¿Cuántos saben lo que son portillos? ¿Nadie sabe? Qué bueno. ¿Qué es portillo, Lu? ¿Son cercas? No. Los portillos, le voy a dar el concepto. Dice, abertura o grieta en una pared o muralla. ¿Qué dijimos? Estamos hablando de restaurando nuestros muros. Y dice, fíjese lo que dice este verso, es muy importante que usted lo analice. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. Usted y yo tenemos enemigos de nuestra restauración y nuestro levantamiento. A veces se manifiestan de manera física y a veces espiritual. Dice que ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. No es que se enojaron, se encolerizaron. ¿Por qué se encolerizaron? Porque los portillos son esas grietas a través de las cuales comienza a poner en riesgo una edificación. Y si los portillos comienzan a ser restaurados, por decir, hay una grieta, hay una fisura, ¿qué sucede si ya los estamos restaurando? Se están fortaleciendo y se están comenzando a restaurar. Acuérdense que estamos restaurando los muros. Y restaurar no es más que volver a poner algo en el estado primitivo u original. Nosotros fuimos creados para estar cercados por la presencia de Dios. Lo que pasa es que nuestra desobediencia abre fisuras y hace que el enemigo, ¿cuál fue el primer verso que leímos? El que abre brecha, la serpiente le morderá. Y cada vez que usted y yo desobedecemos, se abren brechas y fisuras en nuestro cerco espiritual y por eso el enemigo avanza. Y dice que cuando ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron muchos. Y fíjense usted lo que dice el libro de Isaías, nos confirma que cada acto de desobediencia nuestro en el mundo espiritual representa una grieta. Yo quiero leerle el capítulo 30, versos 12 y 13. Hubo un momento en que el Señor le dio unas palabras específicas al pueblo de Israel para que hicieran algo donde Dios los iba a librar. Y yo no sé a cuánto les pasa que a veces Dios nos da una palabra específica acerca de algo y usted dice, no, pero yo creo que no es así. Porque a veces nuestra mente humana no logra comprender que Dios, por algo es Dios y nosotros somos su creación. Y aquel pueblo decidió no hacer lo que el Señor les había direccionado. Y fíjese lo que dice Isaías 30, 12 y 13. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos te habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Dice, ellos desecharon la palabra de Dios. Ellos dijeron, por hoy no lo vamos a hacer, o no vamos a hacer como Jehová ha dicho, vamos a hacer como nosotros dijimos. Y dice allí, por tanto, este pecado, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? Desobedecer y desechar la palabra de Dios. Dice, este pecado será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose una pared elevada cuya altura viene
cuya caída, viene súbita y repentinamente. Quizás no por una desobediencia usted va a vivir una gran consecuencia, pero una desobediencia tras otra desobediencia, tras otra desobediencia van constituyendo grietas y de repente la consecuencia lo alcanzó. Se derrumbó quizás el cerco espiritual y usted dice, Señor, ¿por qué? Y hoy el Señor nos está enseñando algo, que es tiempo de cerrar portillo y de botar escombros. Porque fíjese lo que dice el libro de Nehemías en la historia que seguimos. Dice que los portillos comenzaron a ser cerrados. Estamos en el verso 7. El 8 dice, y conspiraron a todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Cuando usted está propuesto a levantarse, vendrán ataques. Pero fíjese lo que dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y el 10, fíjese lo que dice. Y Judá dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Pregunto, cuando hay un trabajo de construcción, ¿se puede trabajar en medio de los escombros? No. Hay que quitar los escombros. Y fíjense lo que dice allí. Dice, el escombro es mucho y no podemos terminar el muro. No puede avanzar la obra. Y yo quiero que usted sepa y le pida al Espíritu Santo que le haga entender cuáles son los escombros que están deteniendo el avance de la obra que Dios comenzó a hacer en usted un día. Fíjese que dice que el pueblo de Israel decidió desechar la ley de Dios. Ahora es tiempo de que nosotros desechemos. ¿Qué es un escombro? Residuo. Dice por acá, escombro es un conjunto de desechos propios de una obra. Cuando usted y yo venimos a Cristo, venimos con muchos malos hábitos, o venimos muchas veces porque tenemos largos años haciendo las cosas a la manera que quizás nos enseñaron o por costumbre. Y esas viejas costumbres y maneras de hacer las cosas son los desechos que a veces detienen la obra de Dios en usted, o el avance de la obra de Dios, o impiden que usted realmente se levante a ser completamente obediente al Señor. Porque a veces no queremos obedecer la ley de Dios para quedarnos con los hábitos que nosotros tenemos, las costumbres, las ideas, y eso a la larga termina convirtiéndose en un escombro que hace difícil que la ley de Dios se cumpla y que la obra de Dios se levante. Hablamos de muros. Si nosotros no podemos obedecer al Señor lo que Él demanda y como Él lo enseña, quizás entonces tenemos un muro hasta la mitad. Y quizás un muro hasta la mitad no representa quizás suficiente protección o suficiente garantía de que todo va a estar bien, porque ni un muro agrietado ni un muro hasta la mitad es suficientemente seguro como para que usted permanezca confiado de que nada va a suceder. ¿Por qué? Porque realmente, como dice aquí, las fuerzas que hizo que se detuviera el muro, dice, y no podemos edificar el muro, que hace difícil que obedezcamos al Señor. Costumbres antiguas, cosas que aún tenemos y que es necesario desechar. El escombro representa todas las cosas de nuestra vida que están deteniendo nuestra obediencia y que los muros en nuestra vida estén de pie. Ahora yo voy a buscar lo que nos enseña la palabra. ¿Qué cosas entonces se supone? Si hablamos de que los escombros son desechos, aquí la pregunta sería, ¿qué tengo yo que desechar? Si usted lo sabe conscientemente, qué bueno. Si no lo sabe, yo le voy a dar una ayuda por la palabra. Vamos a buscar primeramente en Efesios capítulo 4 las cosas que tenemos que desechar, que representan desechos, escombros. Si la palabra dice que tenemos que desechar algo o que tenemos que hacer algo, ¿qué nos toca a nosotros? Hacerlo, obedecer. Y hay cosas tan básicas como las que a veces nos presenta esta palabra, porque fíjese usted, necesita
avanzar la obra de Dios en usted. Hay áreas que hasta que usted y yo no desechemos este tipo de cosas, la obra del Señor no avanza. Y a veces decimos, ¿y hasta cuándo voy a estar o va a estar esta situación caída en mi vida? Puede ser un ministerio, puede ser una finanza, puede ser una relación, puede ser áreas en nuestra vida que consideremos que están caídas. ¿Y qué pasa? Que Dios no hace nada. No es que Dios no haga nada, es que tú no has decidido sacar el escombro que está deteniendo que Dios pueda obrar en tu vida. Porque Dios obra en la vida de aquellos que deciden obedecer en todas las circunstancias de su vida. Porque qué bueno es obedecer nada más a lo que nos conviene y a lo que no nos conviene. Entonces sacarlo y apartar. Efesios 4:25, una de las cosas que el Señor nos enseña, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué debemos desechar? Primer desecho, la mentira. Ese es uno de los desechos que tenemos que botar, soltar de nuestras vidas, y sinceramente a veces uno de los más difíciles. ¿Sí o no? Honestamente, porque es que a veces pensamos que tenemos que decir mentira para evitar males. Y yo quiero decirle algo, que aún al mismo Cristo, en medio de su momento donde era el sacrificio, por eso que a él lo crucificaron, por decir que él era el Hijo de Dios, él no podía mentir, aunque sabía que eso más bien añadiría dolor a lo que él estaba viviendo, pero él decidió no mentir. Fíjese lo que dice: desechando la primera instrucción, que debemos desechar, mentira. El 29 dice ahora: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué otro desecho o escombro común podemos tener en nuestra vida? Las palabras. Son desechos que, aunque usted no lo crea, detienen una obra que Dios pueda obrar como Él quiere y que usted sea levantado como es. Yo no sé si usted ha conocido personas que tienen años oyendo, y es como yo digo, no es tanto por el oír, es el obedecer. Si Dios te dice, desecha la mentira, ¿qué tenemos que hacer? Desechar. Si dice por ahí el 29, el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. Entonces uno en medio de la ira peca. Entonces es necesario que nosotros prestemos atención a estos escombros, porque representan brechas en nuestra vida espiritual a través de la cual el enemigo siempre está entrando y saliendo. Como dice, el que abre brecha a la serpiente lo morderá. Y a veces estamos siendo picados por el enemigo y decimos, ¿por qué? Porque usted, por no hacer esto que la Biblia nos está enseñando, usted tiene brecha abierta para que el enemigo entre y salga en su vida. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué, Señor? Dice por acá en el 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, no mentir, no pecar en medio de la ira, es decir, aprender a ejercer el dominio propio, no robar, no decir malas palabras, palabras corrompidas. Y dice por acá el 31, no constrictéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. O sea, estas acciones nuestras constrictan al Espíritu Santo. Y por más que el Señor quiera obrar, si usted no bota ese escombro, si usted no desecha esas acciones y actitudes en su vida, usted constricta y detiene a la obra del Espíritu Santo en usted. Y no es porque Dios no tenga poder, es porque hay cosas que usted y a mí nos toca decir, no lo hago más. O cerrar la boca, o tener dominio, ejercer el dominio que dice la Biblia que Dios nos ha entregado. Porque no hay ningún pecado, ni ninguna circunstancia que usted, con el poder del Espíritu Santo, a través del dominio propio, usted no pueda dominar. Y dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
¿Cuántos desechos están en esta obra suya y en la mía en construcción? Ay Dios, es importante que usted y yo seamos sinceros. Es decir, que notemos, con el Espíritu Santo usted no tiene que esconderle nada, porque Él lo ve y lo escucha, Él sabe. Fíjese lo que dice: quítese de vosotros toda amargura. Una cosa es que usted se enoje, pero hay personas que por todo y por nada viven que nada más ya el rostro ya está tan acostumbrado al hábito que tiene a estar amargado. Y yo le quiero decir algo: no, es que él es así amargado. Es una mentira del diablo. Nadie nace amargado. Hay circunstancias que usted vivió y usted permitió que quedara una raíz en su corazón que le causa amargura, pero nadie nació amargado. No permita que el enemigo le siga vendiendo esa mentira. Dígale: Señor, hazme entender si hay una raíz de amargura, porque es que a veces es tan común esta situación que ya quizás lo que le rodean dicen: él es así. No, yo quiero decirte que Dios no te creó amargado. Dios te creó una persona sana y circunstancias te pudieron haber amargado. Pero hoy es el día que Dios te dice a ti y a mí que si hay alguna raíz, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que arranque y tú reconocer que la hay. Porque Él no va a obrar donde usted no le pide la ayuda para que pueda tener esa sanidad y esa libertad. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Como decía arriba, airaos, pero no pequéis. El problema está no en que nos enojemos, porque nuestra condición humana hace que hay cosas a las que estamos molestos. El problema está en que usted y yo, en medio de la ira, decimos y hacemos cosas que después dejan graves consecuencias y no tomamos control y dominio de la situación. Usted puede tener una palabra que exprese que de verdad usted no está contenta con esa situación, pero ahora los insultos, las ofensas, las amenazas son parte de los pecados que gobiernan en medio de la ira. Y ya eso Dios no quiere. Eso se convierte en el escombro que detiene la obra del Espíritu Santo en usted y en mí. Y no cambio y me pasa esto porque no, porque Dios no quiera, es porque hay escombros que hay que quitar. Dice por acá, gritería. ¿Cuántas mujeres gritan? Bueno, ahí. Bueno, en las mujeres a veces sucede eso. Yo creo que realmente nosotros pensamos que autoridad pues también tiene que ver con gritos, o el mismo enojo nos hace gritar, ¿sí o no? Porque yo creo que esas son las ocasiones en las que a veces eso sucede. Ni ahoguen eso, porque eso expresa la misma falta de dominio sobre una situación. Y Dios no quiere que ninguna situación a nosotros nos domine, sino que nosotros seamos capaces de dominar cualquier circunstancia. Porque las situaciones de afuera, si lo dominan a usted, lo van a dañar. Y usted se va a llenar de escombros que luego van a impedir que usted avance en áreas de su vida y van a estar como los muros de Jerusalén, derrumbados y derribados. Y ya es tiempo que nosotros trabajemos para edificar los muros, esas áreas de nuestras vidas que están caídas. Dice por acá: y toda malicia. ¿Qué tenemos que quitar? Toda malicia. ¿Qué es malicia? Actos malos, malos pensamientos. Maldad que hay en el corazón. Maldad que hay en el corazón. Bueno, yo por aquí tengo un concepto. Dice: intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse o perjudicar a alguien. Fíjese lo que dice: intención encubierta. Ese tipo de persona que actúa sabiendo que lo que va a hacer le causa malestar al otro, pero, ay, no me di cuenta, fue sin querer, perdón. O sea, ¿a quién engañamos? A nosotros mismos. ¿Y quién puede ver el corazón? Dios. El Señor. ¿Y por qué el Señor no sigue trabajando? Porque hay malicia. Porque hay intenciones que las busca disfrazar. Hay un proverbio que dice: porque bendicen con su boca, pero maldicen en su corazón. Hay personas que se te presentan con una sonrisa, pero en el fondo de tu corazón quieren estar cerca de ti, es para ver cómo te pueden perjudicar. Y por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos libre y saque de nuestro corazón si ha habido malicia. Esas situaciones, aún en medio de la misma familia, que a veces por decirle uno hace ciertas cosas y usted sabe que eso molesta a la otra persona, pero es como en un término coloquial uno lo llama
como que chinche, como lo hace, como que hacerlo es con la intención de hacerte molestar, pero que a su vez te da placer. Una cosa es que nos juguemos, yo no estoy hablando de que uno no se puede jugar, pero hay momentos en los que constantemente se repite esa acción que tú sabes que causa enojo, que le quita la paz a esa persona que está a tu lado y lo sigues haciendo. Eso se llama malicia y Dios quiere que nos quitemos ese tipo de conducta, porque Dios no puede trabajar en corazones donde eso es escombro ante la presencia de Dios. Esas son cosas que Dios nos manda a desechar. Y Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 también nos habla acerca de cosas. Estamos hablando de desechos, de escombros que detienen la obra de Dios en nuestras vidas. Mencionamos algunos, seguimos con otros desechos. Dice Primera de Pedro 2:1, desechando pues nuevamente, ¿qué menciona? Malicia, toda forma malintencionada que usted tenga de hacer algo, bien sea para sacar provecho o para perjudicar a alguien, ya es tiempo de dejar eso, porque realmente nosotros estamos siendo llamados por el Señor para ser íntegros, que lo que usted diga con su boca y usted haga es lo que realmente esté en su corazón. Dice por acá, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías. Y a veces cotidianamente nos vemos envueltos en esto. Cuando a usted no le guste algo, no disimule con su boca. Claro, la Biblia dice todo tiene su tiempo. Y pídale a Dios que le dé tiempo para usted decir las cosas que no agradan. Y si hay algo que sucede y que hablan que a usted no le agrada, no comparta. Porque sencillamente a Dios no le agrada la hipocresía. Y si usted tiene algo que decirle a alguien, espere el momento y dígaselo en su cara. Porque el hecho de que usted hable de lo que no le gusta de otra persona, bueno, muchas veces contribuye a esto y son hábitos que a veces están cotidianamente en nuestra vida, ¿sí o no? Son cosas en las que a veces caemos y sin darnos cuenta contribuye a que muchas veces Dios no obre y se transforme en una fisura en los muros espirituales. Espiritualmente tiene que haber un cumplimiento de la ley, y si la palabra me está diciendo desecha la hipocresía, desecha la malicia, desecha la envidia. Fíjese usted, envidia. ¿Cómo conocemos nosotros la envidia? ¿De qué manera? ¿Es que yo quiero lo que tú tienes o es que no quiero que tú estés bien porque yo no estoy bien? Exacto, me molesta que estés mejor. Ya que no rebaja mi manera de Es ese hecho de quizás muchas veces, no es que tú codicies lo que otro tiene, pero es que no quieres que si quizás tú no tienes algo o no te va bien, que el otro tampoco. No compartes la felicidad de que a otro le pueda ir tan bien como a ti no te va. Y son cosas que Dios permite para probar lo que hay en nuestro corazón. Porque uno mismo reconocer y decir, Señor, perdóname y saca esta envidia de mi corazón, a uno le cuesta. Porque a veces uno dice, yo, Señor, y tenemos que decirle, porque usted sabe quién es el que está construyendo y perfeccionando la obra en usted, el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo le va a mostrar a usted cuáles son sus escombros, que ya es tiempo que lo desechemos. Si no queremos que áreas en nuestras vidas sigan estancadas, tenemos que decirle, Espíritu Santo, muestra y revela lo que tú quieres desechar o que yo deseche en mi vida, porque yo quiero crecer en todas las áreas. Que cada muro espiritual por obedecer permanezca firme para que el enemigo no tenga ocasión de venir a mí. Dice, y todas las detracciones. Y fíjese aquí lo que es detracciones, que debemos desechar todas las detracciones. Y fíjese usted lo que son detracciones: murmuración, difamación, denigración de la reputación de alguien. Y fíjese que este concepto no lo busqué en nada bíblico, pero dice, fue en internet, dice grave pecado, difamar en todas sus formas, calumnias y desacreditar. O sea, son cosas que quizás tú lo tienes, y yo siempre compartí esto. Yo decía, si yo estoy contigo y hablo bien de ti,
y que venga otra persona y me dice, ese, si usted no lo conoce, ese es este y este. O sea, no porque estemos compartiendo algo donde dé lugar a eso, sino porque alguien está hablando bien de esa persona y usted quiere sembrar en él algo impropio de esa persona que pudiera ser verdad. Vamos a poner que usted no lo está inventando. Vamos a poner que sea verdad. Que esa persona de la que otro le está hablando bien, usted sepa algo. Pero entonces usted viene y dice algo para dejar en mal a esa persona delante de otra. Todo comentario malsano con el fin de dejar mal a otros son detracciones. De dejar mal, de que otra persona piense mal de esa persona. Y fíjese usted, yo no sé si usted se ha dado cuenta que la mayoría de las cosas que el Señor nos está pidiendo que desechemos tienen que ver con la lengua. Habla de mentiras, habla de maledicencia, tocamos la amargura y sabemos que eso está en el corazón. Pero aquí nos habla de malicia y hablamos que malicia habla de intenciones, eso está en el corazón. Pero dice aquí también hipocresía, es decir, lo que realmente no está en tu corazón, mentir en cuanto a lo que está en tu corazón, envidia y toda clase de detracciones, hablar para perjudicar la reputación de otro, como dice allí. O sea, un pecado grave de difamación, denigración, de que si alguien dice algo bueno, yo voy a decir esto para que la gente sepa que él es esto. O sea, para bajar como el crédito que esa persona pueda tener delante de otro. Vuelvo y repito, así sea verdad, lo que tú tengas en tu mano. Si nadie te lo está preguntando, si eso no añade o no está al lugar, ¿por qué lo dice? Para desacreditar a esa persona. Y eso es pecado delante de Dios. Esos son escombros, porque Dios quiere que usted y yo usemos nuestra boca solamente para bendecir o para edificar. Pueden haber situaciones en que yo pueda hablar de cosas que yo viví con X persona y te lo estoy compartiendo como un testimonio de lo que viví y cómo lo resolví. Pero que yo me dedique a que donde quiera que yo oiga que alguien habla bien de fulano, yo me lo voy a acercar y le voy a dejar saber, ese no es tan cara de santo como tú lo ves. Ese hizo esto y otro. Con un interés sin más ni menos que desacreditar a esa persona. Y para finalizar en lo que es el orden de los desechos que el Señor nos está mandando, está en Santiago capítulo 1. El libro de Santiago capítulo 1, 21 nos enseña. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia, otro desecho más, inmundicia. Habla de indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Esto es lo que se conoce como inmundicia. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia, es decir, toda actitud indecente o deshonesta. Tenemos que dejar ese tipo de conducta. Y abundancia de malicia. Mire que malicia está en los 3 versículos. Esas intenciones, ¿dónde está la malicia? En el corazón. Habla de intención encubierta. En los 3 versos de los desechos que el Señor nos está mandando a sacar de nuestras vidas, en los 3 está la malicia. Porque acuérdese, como dice la Escritura, que los de corazón limpio, no los que se saben tanta Biblia, y la Biblia es necesaria conocerla para que usted sepa lo que le toca hacer y lo que le toca dejar de hacer. Hoy estamos aprendiendo cosas que Dios quiere que ya dejemos de hacer. Porque si Dios lo dice en su palabra y usted y yo no lo obedecemos, ¿en qué nos constituimos? En desobedientes. Y toda desobediencia que genera una brecha y una fisura en el mundo espiritual a través de la cual el enemigo tiene acceso a su vida. Y si nosotros estamos quizás en este momento queriendo levantar áreas en nuestras vidas, puede que esa área esté detenida porque todavía hay muchos de estos escombros que el Señor quiere obrar para levantarte. Pero el Espíritu Santo en esta tarde te está diciendo, hasta que no quites el escombro, ¿puede avanzar una obra? En lo terrenal no se puede. Así muchas veces nosotros queremos que el Señor levante y restaure muchas cosas en nuestras vidas, pero no queremos botar los escombros.
Y Dios no trabaja de esa manera. Dios es un Dios de orden, un Dios santo, un Dios puro. Y es lo que el Señor está demandando de usted y de mí. Cerrar portillo, quitar toda práctica de desobediencia, botar escombros, lo que acabamos de leer. Todo esto son escombros en nuestras vidas que detienen. Y Nehemías, en ese capítulo que estaba diciendo, que estábamos leyendo, decía que estos obreros se debilitaron y el muro cesó, estaba hasta la mitad. De pronto usted conoció al Señor, ha avanzado, ha crecido, tiene conocimiento, pero a veces hay cosas que parece que se estancan en nuestras vidas. Y Dios nos está dejando saber en esta tarde que es trabajo suyo y mío botar los escombros para que el Señor siga trabajando y levantando todas las áreas en nuestras vidas. El Señor tiene propósitos de crecimiento, porque la Biblia dice que con Él vamos de gloria en gloria, no en retroceso. Pero nosotros mismos somos los encargados muchas veces de detener la obra que el Señor ya comenzó en nosotros, porque pasamos por alto estos mandatos donde el Señor dice: no más mentira, no más gritería, no más ira, no más enojo, no más murmuración, no más hipocresía. ¿Qué más de lo que usted recuerde? No más ¿qué? Envidia. No más malicia, no más. Y no se trata de cuántas veces vengamos y escuchemos, porque la palabra de esta tarde es a restaurar nuestros muros. Necesitamos obedecer, y aunque hay muros que están hasta la mitad, porque usted sabe que Dios ha estado con usted, y que aunque muchas veces usted no ha estado como debe estar, la misericordia de Dios le ha rodeado. Pero Dios le dice en esta tarde: cierra las brechas que tú mismo le has abierto al enemigo por causa de tu desobediencia. Ya es tiempo de cerrar las brechas, de restaurar los muros, de decir: Señor, a partir de hoy voy a desechar cada una de estas cosas, porque no es solamente que representan escombros, es que abren brechas para que el enemigo entre a su vida. Y Dios no puede usar, y aún así el enemigo venir y echar mano y por un momento sabotear. Una cosa es que usted sea aprobado, pero otra cosa es que usted esté viviendo consecuencias de su desobediencia. Y no llame prueba a lo que es consecuencia de haber hecho algo o dejar de haber hecho algo. Hoy es tiempo de que nosotros nos sinceremos y le digamos al Espíritu Santo: Señor, muestra cada escombro, dime a dónde están las brechas espirituales, la fisura en mis muros. Su obediencia hace un muro a su alrededor, que el enemigo no va a poder penetrar por más que quiera, si usted y yo decidimos a partir de hoy restaurar toda forma de desobediencia de la palabra de Dios. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie en esta hora.